Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. ¿Quién separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en esta noche vamos a ver que somos vencedores porque nuestra salvación descansa en el firme amor de Dios. Y vamos a dividir el pensamiento del apóstol Pablo aquí en dos partes. Primero, versículos 35 y 36, vamos a decir que el amor de Dios es firme sobre cualquier amenaza visible. Y versículos 37 al 39, vamos a decir que el amor de Dios es firme sobre cualquier amenaza invisible. Así que con la ayuda del Señor, en esta noche vamos a ver que somos vencedores porque nuestra salvación descansa en el firme amor de Dios. Dice aquí la palabra de Dios que somos vencedores. No dice que seremos vencedores o que solamente vencimos en el pasado y que ya no, sino que, como veremos a continuación en el versículo, es un verbo que está en presente. Es decir, es una victoria continua, pero no por nuestro esfuerzo, sino que es una posición que nos ha dado Dios en Cristo. No fue nuestra victoria, sino que fue la victoria de Cristo en la cruz. Y para que lo podamos entender mejor, es como si estuviéramos parados en una plataforma, como cuando en los deportes alguien gana el primer lugar y lo ponen en un podio alto sobre los demás, en el podio del vencedor. Nosotros estamos parados en esa plataforma de victoria y nunca jamás vamos a caer de esa plataforma. Si alguna vez caemos, caemos dentro de esa misma plataforma, pero nunca fuera. Y lo que hacemos es pararnos y seguir. Somos vencedores no por nuestro esfuerzo, sino porque nuestra salvación descansa en el firme amor de Dios. Dice el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Quién nos separará? Esa palabra separar solamente aparece 6 veces en el Nuevo Testamento. Y una ocasión Jesús la usó en Mateo 19:2, cuando dijo, así que ya no son 2, sino que una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahí está la palabra. Indica esta palabra una unión fuerte que ha sido hecha por Dios. No es una unión que ha hecho el hombre, es una unión hecha por Dios. Por lo tanto, nadie nos puede separar de Él. El Señor Jesús también dijo en Juan 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre, uno somos. ¿Hay alguna forma, hermanos amados, de que podamos perder la salvación que hemos recibido en Cristo? Dice que absolutamente nada nos puede separar de Él. Y aunque fuéramos como Jonás, ¿recuerdan que Jonás trató de huir de Dios? Pero no podemos huir tampoco. El salmista escribió en el Salmo 139, versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás.
Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Hay alguna forma de que podamos ser separados del amor de Dios? No hay ninguna. Y este no es el amor que nosotros le tenemos a Dios, es el amor que Él nos tiene a nosotros. Y esta es la promesa de que jamás seremos quitados de la mano de Dios. Y a pesar de eso, note cómo en este versículo 35, Pablo coloca algunas objeciones y menciona tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Todas estas palabras que aparecen aquí son las cosas que se mencionaron en el versículo 28. ¿Recuerdan el versículo 28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Estas son las cosas. ¿Hay alguna de ellas que puedan quitarnos de Dios? Por ejemplo, ahí se menciona la palabra espada. La palabra espada es la palabra majaira, que curiosamente no es la misma palabra que se usa, por ejemplo, en Apocalipsis, cuando se dice que Jesús vendrá en su segunda venida con una espada. La espada que Jesús usa allí es una espada de guerra, una espada larga. Pero aquí la palabra espada es diferente. Es una espada realmente corta. Es una daga, es el cuchillo del asesino. Ahí está diciendo peligro de muerte a espada, ser asesinado por un atacante. ¿Puede alguna de estas cosas quitarnos del amor de Dios? Dice aquí que absolutamente ninguna de estas cosas. Todas estas cosas son pruebas que tienen un propósito. Retrocedamos por favor al capítulo 5 y miremos el versículo 3. Romanos 5, versículo 3. ¿Cuál es el propósito de todas estas cosas? Si no nos pueden quitar de Cristo, ¿cuál es su propósito? Dice el versículo 3 del capítulo 5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuál es el propósito de las pruebas? Dice aquí que el propósito de estas cosas que nos prueban durante nuestra vida aquí en el mundo es producir en nosotros esperanza. Esperanza de que estaremos con Cristo. Porque pensémoslo con lógica. Si no hubieran estas pruebas y tuviéramos una vida perfecta aquí en el mundo, la vida en este mundo sería bastante atractiva. La vida en este mundo sería bastante buena. No sería algo malo. Hasta nos sentiríamos cómodos en este mundo. Y no estaríamos gimiendo, como leímos anteriormente, deseando que Cristo vuelva por nosotros. Porque como estudiamos también, este mundo está maldito y está gimiendo y esperando su destrucción. Porque van a venir cielos nuevos y tierra nueva. Por lo tanto, estas cosas que nos prueban y que nos duelen, aún la muerte, tienen el propósito de producir en nosotros esperanza. Esperanza de que pronto subiremos de este mundo para estar con nuestro amado Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y Cristo es nuestra esperanza de gloria. Así que todas estas pruebas que Pablo sufrió son parte de los padecimientos por haber creído en Cristo. El apóstol Pablo en Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. ¿Sabía que el padecimiento es parte de nuestra salvación? Si hemos creído en Cristo, el padecer va a ser parte de nuestra vida cristiana. No solo produce paciencia, no solo produce esperanza, también estas pruebas nos mantienen humildes y sujetos al Señor, pensando en que Él puede volver en cualquier momento. Dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario,
tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que, ¿cuáles son el propósito de estas cosas que, dice aquí Pablo, tratan de separarnos del amor de Cristo? Dice que producen paciencia, esperanza, nos prueban y nos mantienen humildes para recordarnos que este mundo no es nuestro hogar. Y lo que tenemos que estar haciendo es deseando que Cristo vuelva por nosotros. ¿Saben qué? Posiblemente nosotros nunca suframos tanto como el apóstol Pablo. Cuando él fue llamado por Jesús allí en Hechos capítulo 9, Jesús dijo, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El apóstol Pablo iba a saber lo que es padecer por su nombre. Y en la epístola que él escribió a los Corintios, la segunda, él detalla cuáles fueron todos estos sufrimientos. En el capítulo 11, versículo 23, él dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Hasta ahí la lectura. ¿Alguna de estas cosas nos pueden separar del amor de Cristo? Absolutamente ninguna. Porque todas estas cosas que son visibles no pueden hacerle ningún daño a nuestra alma. Y nuestra alma es eterna. Y este cuerpo aún, si sufriera la muerte por la persecución, por el hambre o por cualquiera de las cosas que acabamos de ver por Cristo, en el día postrero, ¿qué se nos promete? Que seremos resucitados, que este cuerpo será glorificado y nos uniremos a Cristo. Por lo tanto, ninguna cosa visible de las que se mencionan en estos versículos 35 y 36 nos pueden amenazar. El amor de Dios es firme sobre cualquier amenaza visible. Versículo 36 de Romanos 8 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Aquí el apóstol Pablo ha citado el Salmo 44, versículo 22. Y la pregunta que me hacía cuando estudiaba este pasaje es, ¿por qué Pablo vino a su mente el Salmo 44? Si usted lo puede leer en casa como tarea, se lo recomiendo. Es un salmo que habla de los demás que aborrecen a los hijos de Dios. Por ejemplo, en el versículo 7 del Salmo 44, dice, has avergonzado a los que nos aborrecen. También el versículo 10 dice, nos saquean para sí los que nos aborrecen. Y en el versículo 17 de este Salmo 44, dice el salmista, todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti. Allá en el Antiguo Testamento, el salmista está viviendo las mismas circunstancias que Pablo ahora en el Nuevo Testamento está viviendo, sufriendo por la causa de Cristo. Y él dice, todas estas cosas que estamos sufriendo, de aquellos que nos maltratan, ninguna de ellas nos van a separar tampoco del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que cuando hay personas que nos maltratan, personas que no conocen a Cristo, incluso personas de nuestra propia familia carnal que no conocen a Cristo y que nos tratan mal, muchas veces nos desprecian y nos odian quizás por nuestra fe en Cristo, recordemos que eso es parte de lo que Cristo dijo que nos iba a pasar. Jesús dijo en Lucas 12, versículo 51, ¿pensáis que he venido a dar paz a la tierra? Os digo que no, sino que disensión,
porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Qué ocurre cuando incluso en nuestras familias tenemos familiares que no conocen a Cristo? Y por eso a veces tenemos problemas. Eso es parte también de los sufrimientos y de las cosas que tenemos en esta vida. Pero hermanos amados, ninguna de esas cosas pueden tocar en lo más mínimo nuestra relación con Cristo y nuestra salvación. Esto se debe a que las tinieblas odian a la luz. Eso dice la palabra de Dios. En Juan capítulo 3 se nos dice que los que están en tinieblas no quieren a los que están en la luz. Jesús dijo, esta es la condenación, en Juan 3:19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que hermanos, todas estas cosas que dice aquí que vamos a sufrir, incluso de personas cercanas que no conocen a Cristo, son parte de estos sufrimientos, pero ninguno de ellos puede separarnos de Cristo. El Señor dijo también en Juan 16, versículo 33, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ya que estamos también estudiando las bienaventuranzas en la escuela dominical, la que viene a continuación en el versículo 10 de Mateo 5 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Todas estas cosas vamos a tener que vivir, pero hermanos amados, ninguna de ellas puede tocarnos en lo más mínimo en nuestra relación con Dios. Nadie nos puede quitar de nuestra relación con Cristo y de la salvación que tenemos. Vamos a ver en segundo lugar en esta noche, en los versículos 37 al 39 también, que el amor de Dios es firme sobre cualquier amenaza invisible. Aquí primero Pablo toca cosas que son visibles, cosas que son horizontales a nosotros, que podemos ver. Ninguna de ellas puede quitarnos de Cristo. Estamos seguros en Cristo. Jesús dijo en Juan 15, versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero, porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Pueden las cosas visibles quitarnos de Cristo? Absolutamente ninguna. Y ahora hay cosas invisibles que también nos amenazan, pero aquí vamos a ver que tampoco pueden quitarnos de Cristo porque se basa en el amor de Dios. Y el amor de Dios es firme. Dice el versículo 37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nuevamente menciona las cosas que se mencionan en el versículo 28, las cosas que vimos en el versículo 35, cosas que traen sufrimiento, cosas que aparentemente nos amenazan y que nos tratan de quitar de Cristo, pero ninguna de ellas puede movernos ni un centímetro de Cristo, porque a continuación dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La palabra allí dice literalmente, somos hipervencedores. Hipervencedores. Más que vencedores, no. Más que supervencedor, no. La palabra allí es literalmente, somos hipervencedores. Y aquí está la palabra Nico, de donde se saca la famosa marca deportiva Nike. Ahí está la palabra. Vencedor. Esta palabra significa una victoria completa y aplastante. Una victoria final. No hay ninguna otra batalla más que llevar a cabo. La victoria es absoluta, porque no fue nuestra, fue la de Cristo. Y cuando Él murió en la cruz y resucitó de los muertos, esa victoria fue total. Y como les decía al principio, la palabra aquí,
más que vencedores, en el original griego es un verbo en tiempo presente. Está diciendo constantemente, si tú estás en Cristo, eres siempre, constantemente, alguien que está venciendo. Porque no estamos en nuestros méritos, estamos en los méritos de Cristo. Estamos sobre una plataforma de victoria donde Dios nos ha puesto, porque creímos en Cristo. Así que, qué triste, ¿no? Cuando a veces hay creyentes que viven como si estuvieran derrotados todo el tiempo. No tenemos por qué estar con esa actitud, porque somos vencedores todo el tiempo. Siempre estamos venciendo por la victoria de Cristo. Esto es algo, hermanos amados, que tenemos que entender, que somos ya vencedores y que lo único que estamos esperando es el premio que es Jesús mismo. Jesús fue el que venció. Si ustedes recuerdan, esta batalla comenzó en Génesis 3:15. En Génesis 3:15, Dios le dijo a Satanás, la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué es el calcañar? ¿Qué parte del cuerpo es el calcañar? El tobillo del pie, el talón. Esta serpiente que está solamente arrastrando y está mordisqueando ferozmente, lo único que puede alcanzar es el tobillo. Una herida no de muerte, una herida no mortal. Pero ¿qué herida le va a imponer el Mesías que iba a venir? Dice, una herida en la cabeza, una herida mortal. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó de los muertos, obtuvo la victoria completa. Y todo el mal y el maligno tienen una herida mortal de muerte. Ellos son los derrotados. Nosotros, por estar en Cristo, tenemos la victoria absoluta. Así que, imagínese, esa pequeña herida de una mordedura de este animal en el talón del pie, ahí está la muerte y la resurrección de Cristo. Que para nosotros parece una gran herida, pero no lo fue. Porque el Señor resucitó, se levantó de los muertos y nos ha dado la salvación gratuita por gracia, por medio de la fe. Así que todo esto es una larga guerra, no hay duda, con muchas batallas entre medio. Pero la victoria final ya está completamente decidida. El Señor quiere que le conozcamos a Él, que le conozcamos a Él, que indaguemos en la persona misma de nuestro Señor Jesucristo, en sus atributos, en la persona del Padre y lo que Él hizo en nuestra salvación, en la persona del Espíritu Santo y su obra en edificar nuestras vidas. Conocer a Dios, hermanos amados, aquí es lo más importante. El profeta Jeremías dijo en el capítulo 9, versículo 23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo más importante que debemos buscar de Dios? Conocerle a Él. Oseas capítulo 4, versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y también, ¿saben por qué el pueblo de Israel se fue al cautiverio? En Isaías capítulo 5, versículo 13 dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Hermanos amados, el conocimiento de estas verdades, de que ya somos vencedores por la victoria de Cristo en la cruz, que nuestra salvación es segura y que nadie nos puede remover de Él, nos va a ayudar en los momentos de duda, de crisis de nuestra fe, porque a veces nosotros también dudamos. Pero no nos movamos de allí. Somos victoriosos por la victoria de Cristo. La ignorancia de estas verdades es muy peligrosa. Satanás, una de las cosas que más quiere es que seamos ignorantes de la Escritura. En 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás quiere que no conozcas tu Biblia. Satanás quiere que tu Biblia esté guardada, cerrada.
quiere que no conozcas de Cristo, quiere que no te empapes de las verdades de la salvación y de la seguridad de la salvación. Actualmente estamos en la época de la irracionalidad, estamos en la época de las emociones, en la época de la religiosidad externa. Pero Dios quiere todo lo contrario, quiere que le conozcamos íntimamente. Quiere que vayamos en oración en nuestras rodillas delante de Él, confesando nuestra maldad y estudiando seriamente la palabra de Dios. ¿Sabe qué? En la historia de la iglesia, cuando el pueblo de Dios ha hecho estas cosas, Dios ha irrumpido en el mundo. Dios ha traído arrepentimiento, salvación y crecimiento de sus hijos. Versículo 38 de Romanos 8 dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cosas invisibles, cosas que nosotros no vemos y que pensamos quizás que pueden afectar en nuestra salvación. Estas cosas tampoco nos pueden tocar ni hacernos ningún daño en nuestra salvación. Por eso Pablo dice: estoy seguro. Y esto es muy importante, hermanos. Estar seguro, conocer la palabra de Dios. Noten que Dios está interesado de que primero entendamos. Él está interesado en que primero sepamos las grandes verdades de la fe y de la palabra de Dios, porque actuar sin conocimiento es actuar neciamente. Estoy seguro que ni la muerte. Sabe que para los cristianos de aquel tiempo, la muerte era la entrada a la gloria. Era un tiempo de gozo. Muchos de los creyentes que morían martirizados morían gozosos y cantando, porque era la entrada a encontrarse con Cristo. Pero ¿cómo es la muerte para el mundo? Cuando usted va a un día de muerte en el mundo, a un velorio de personas que no conocen a Dios, están totalmente destruidos, están totalmente en la tristeza, porque ellos no tienen esperanza. Pero cuando han partido nuestros seres queridos que han creído en Cristo, tenemos pena, sí, tenemos tristeza, pero hay esperanza en nuestros corazones, e incluso gozo, porque sabemos que un día les veremos y que un día nosotros también nos reuniremos con Cristo y con ellos. La vida tampoco nos puede tocar, lo que estemos viviendo ahora. Ninguna de estas cosas pueden hacernos sufrir en nada en cuanto a nuestra salvación. Tampoco ángeles, ni principados, ni potestades. Si estos son ángeles que tienen interés en separarnos de Cristo, no hay ninguna duda de que se refiere a ángeles malignos. Los ángeles malignos, o los demonios, son seres poderosos, pero no todopoderosos. No tienen ninguna capacidad ni autoridad a menos que Dios les permita actuar. Y aquí dice claramente que ninguno de estos seres puede en ningún modo influir en nuestra unión con Cristo, en nuestra unión con Dios. Pablo lo dijo, que solamente con ellos tenemos lucha, en Efesios 6:12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Tienen poder en este mundo? Tienen poder en este mundo, pero ningún poder para separarnos de Cristo. Después dice, ni lo presente ni lo porvenir, es decir, ni la situación inmediata de Pablo, ni de los hermanos a los cuales él escribió su carta, ni tampoco lo que venga adelante. Para nosotros es lo mismo. Ninguna de las situaciones que estemos viviendo ahora tiene ninguna capacidad de removernos de Cristo. Y a continuación, Pablo dice algo que pienso que solamente Pablo sabe qué significa. Ni lo alto ni lo profundo. Estudiando, noté que todos los comentaristas bíblicos tienen una opinión distinta acerca de lo que significa lo alto ni lo profundo. Pero por lo menos podemos darnos cuenta de lo siguiente. En los versículos 35 y 36 se nos habla de las cosas visibles, es decir, de las cosas que podríamos decir horizontales. Pero luego, versículos 37 al 39, habla de cosas que tenemos arriba y cosas que hay abajo. Las cosas verticales. Cosas que nosotros no vemos.
seres que viven en los lugares celestes, arriba, e incluso que hay debajo de la tierra. ¿Recuerdan Filipenses 2? Que dice que un día todos los que están arriba y aun los que estén debajo de la tierra tendrán que doblar rodilla y decir que Jesús es el Señor. Ninguna criatura ni cosa que vemos o que no vemos puede interferir en lo más mínimo en nuestra salvación y en nuestra unión de amor con Dios. Nadie nos puede llevar lejos de su amor. Como vimos en este capítulo 8, Él nos conoció y nos escogió allá antes de la fundación del mundo. Eso tiene que ver con nuestra salvación. Ningún mérito nuestro. Y después dice que nos predestinó. Eso tiene que ver con nuestra vida ahora, con la vida en la salvación ya, como hijos de Dios, las buenas obras, la vida en este mundo. Todas esas cosas las hizo totalmente Él y nosotros no tuvimos nada que ver. Todo viene de Él. Es una cadena que nadie puede destruir. Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado. Y la firma de toda esta gran verdad es lo que dice al final del versículo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la autoridad que le pone peso a esta gran verdad. Absolutamente nada, ni visible ni invisible, nos puede remover de nuestra relación con Dios. Hermanos amados, para terminar en esta noche, toda esta gran verdad que debemos saber va dirigido a que esto motive una vida espiritual firme y fructífera, sin miedos, sin dudas. Él está por nosotros. Y lo más maravilloso, en nosotros y a través de nosotros. Así que, hermanos amados, dejemos en esta noche toda duda que quizás tenemos, todo pecado, todo obstáculo que impide que seamos más como Cristo, obstáculos que están impidiendo que crezcamos espiritualmente, obstáculos que nosotros estamos permitiendo para que nuestros hijos se desarrollen espiritualmente. Si estamos dando un mal ejemplo, si hay cualquier situación de pecado que impida nuestro crecimiento, dejémoslo hoy. Porque miren, Él nos ha dado todas estas cosas para que en el día de hoy podamos ser victoriosos. Vimos en esta noche que somos vencedores porque nuestra salvación descansa en el firme amor de Dios. Y ninguna cosa, ni visible ni invisible, nos puede separar de Él. Vamos a orar.